Y no hubo saldo blanco este fin de Semana Santo en nuestro país. La violencia se extendió por toda la República. 226 personas fueron asesinadas entre viernes y domingo. Fin de Semana Santo, ¿qué tal? El Edomex es la entidad que registró más ejecuciones con 23. Le siguen Jalisco y Michoacán con 22 homicidios cada uno. Y aunque en territorio michoacano se reportó la cifra más alta de homicidios en un solo día, al sumar 12 el sábado, en Guanajuato, Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Puebla, también hubo ejecuciones. Sin embargo, pues mire, sí hubo oportunidad para disfrutar y a lo grande este momento de descanso. En Hidalgo, por ejemplo, vacacionistas disfrutaron de parques acuáticos del corredor Ixmiquilpan y la región del Valle del Mezquital. Todos lucieron abarrotados tras permanecer cerrados durante más de 2 años debido a la pandemia. Pero miren nada más, la gente dijo, traje de baño, ¿para qué te quiero? En este fin de Semana Santa, pues para echarme al agua. La ocupación fue en promedio del 85%. Y sí se veía que tenía muchas áreas verdes, entonces nos gustó. Y la verdad me la pasé muy bien, recomiendo mucho este lugar, puedes estar en familia, pasártela a gusto, acampar, hacer lo que tú gustes. Como es un lugar abierto, creemos que es un poco más seguro de estar en un lugar no cerrado y está padre porque nos podemos venir a divertir. Y bueno, mientras esto ocurrió todo el fin de semana en el país, los contrastes entre la violencia y la vacación, en San Lázaro de plano no vio la luz la reforma eléctrica de López Obrador. Por supuesto, él ya hizo declaraciones. En unos minutitos, la información. Séptimo día de búsqueda de Devani Escobar en Nuevo León. Las investigaciones han dado un giro, luego de que la Fiscalía mostró a la familia al menos 15 videos nuevos sobre el caso. La chava de 18 años habría caminado aproximadamente 20 metros desde donde le tomaron la última fotografía. Aquí se la mostramos. Ella cruzó la carretera y llegó a una empresa de transportes de carga donde habría ingresado, pero no se tiene registro de su salida. Policías resguardan todo el lugar. Autoridades de Nuevo León siguen ofreciendo 100,000 pesos de recompensa por información que pueda ayudar a localizarla. Y en otros temas, no tendríamos que llegar a esto, pero ante la inacción de las autoridades, hay formas de ayudarnos. Tan solo en Nuevo León, al momento, hay 56 mujeres en calidad de desaparecidas. Y justo en este estado, este fin de semana, murió una luchadora, Rosario Ibarra de Piedra. ¡Vive nos llevaron! ¡Viva nos queremos! ¡Vive nos llevaron! ¡Viva nos queremos! Rosario Ibarra de Piedra fue despedida en Monterrey por familiares, amigos y activistas que acompañaron la lucha por los desaparecidos en México desde 1968. Sus hijas señalaron que se debe seguir sembrando las semillas para que los mexicanos podamos vivir en paz. Esta mañana López Obrador lamentó la muerte del activista, a quien calificó como una heroína. Reconoció su lucha política y dijo que fue una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos en la historia de nuestro país. ¿Pero quién fue exactamente Rosario Ibarra de Piedra? Activista tras la desaparición de su hijo Jesús en 1974, fundadora del Comité Eureka en 1977, una de las primeras organizaciones de familiares de desaparecidos. En 1978 logró que se promulgara la ley de amnistía que permitió la libertad de 1,500 presos políticos y fue la primera mujer candidata a la presidencia de México en 1982 y luego en 1988. Nominada al Premio Nobel de la Paz en 4 ocasiones. En 2019 recibió la medalla Belisario Domínguez por su activismo en defensa de los derechos humanos. Y aquí en la Ciudad de México trasladan a Santa Marta Catitla a las feministas detenidas por invadir la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual es presidida por Rosario Piedra Ibarra, la hija de la fallecida activista, que bueno, no ha sido tan clara como su madre, pero pues ahí está ocupando la Comisión Nacional. Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica por los delitos de robo y daño en propiedad. El recinto fue recuperado y resguardado este fin de semana por autoridades capitalinas.
Reforma eléctrica. La llegada. No es la primera vez que nos toca dormir aquí en San Lázaro, pero esta es una circunstancia especial. La discusión. Reciba una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés. Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Alcen la mirada. La patria es primero. La votación. Se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. La reacción. Ayer se cometió un acto de traición a México. Que no digan los vendepatria que la reforma afectaba, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza. Y bueno, pues así es como terminó el capítulo de ayer de la reforma eléctrica y el capítulo de la reforma eléctrica de López Obrador. No hubo mayoría calificada en San Lázaro. López Obrador señaló en su mañanera que no le pareció extraño que los legisladores de oposición hayan votado en contra, ya que siempre han apoyado los intereses extranjeros. También consideró lamentable ver al PRI como palero del PAN. Adelantó que ya no mandará más iniciativas por falta de tiempo. Pero bueno, exactamente qué buscaba la reforma eléctrica. Entre sus puntos más importantes planteaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con esto prohibirían las concesiones sobre la explotación de litio y otros minerales estratégicos. Sin embargo, el punto más polémico era el que le daba a la CFE la facultad de generar el 54% de la energía que se consume en el país, dejando al sector privado solamente el restante 46%. Además, señalaba la eliminación de órganos como la Comisión Reguladora de Energía y se autorizarían nuevos contratos de hasta 0.5 megawatts. Pero bueno, ¿qué sigue tras esto? Este revés que recibió la revancha, la iniciativa del presidente López Obrador. Bueno, pues el presidente recordó que ya envió la reforma a la ley minera para blindar al litio. La discusión ya comenzó en el Congreso. Con esto se pretende crear un organismo público descentralizado responsable de la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral. Pero además subrayó que el candidato o candidata presidencial de Morena en 2024 deberá plantear una nueva reforma constitucional al sector energético. Y mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial reconoció a diputados su trabajo en la discusión que terminó en el rechazo a la reforma eléctrica, pero López Obrador consideró que fue un triunfo para la democracia. Esto fue lo que dijo también hoy en la mañanera. Que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario. Yo así lo vería, que es un triunfo también para la política, porque se avanza en el combate a la simulación. Pues eso es verdad, así son las democracias, así funcionan, a veces se gana y a veces se pierde. Irán Hurtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. По загинувших 7 осіб загинуло, 11 травмовано, за попередніми даними. На даний момент розбираються завали, можливо, кількість.
Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes, buen inicio de semana. Así como lo veían, comenzamos la vuelta al mundo en Ucrania, donde tropas rusas atacaron la ciudad ucraniana de Leópolis en el día 55 de guerra. De acuerdo con el alcalde, hay 6 muertos y lamentablemente 11 heridos, incluido un niño. Los ataques se dan tras las declaraciones de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, donde advierte que las sanciones económicas contra Rusia han fracasado, pues el país se está estabilizando. Eso es lo que dice él. Además, condecoró a la brigada rusa acusada de masacres en Bucha. Destacó su heroísmo y su valentía. Mientras tanto, en Irpin así lucen decenas de nuevas tumbas por esta terrible y despreciable guerra. Nos vamos a Perú. Allá analizan la castración química a violadores de menores. ¿Qué opinan ustedes en casa de esta medida? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? El método consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben también el deseo sexual. La propuesta, respaldada por el presidente, llega tras la agresión a una pequeñita de 3 años de edad en aquel país. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Muchas gracias, Irán Hurtado. Gracias, vamos Yuri. a la pausa, pero al regresar, la violencia de género nos ha llevado a crear herramientas que nos pueden salvar la vida. Ahorita se las muestro. La violencia de género nos ha llevado a crear herramientas que nos pueden, a nosotras las mujeres, pero también a los niños, a las niñas, salvar la vida. Ponga muchísima atención. Estoy en peligro, llámame. No puedo hablar, textéame. El conductor está sospechoso, llámame. Te necesito, ven por favor. Un llamado de auxilio por medio de stickers. Con esta herramienta, colectivas buscan frenar la violencia de género. De acuerdo a organizaciones sociales, cada 24 horas, 7 mujeres son desaparecidas y 10 son asesinadas en el país. Con ellos, de forma rápida, se alerta a contactos que se están en una situación de peligro. Funcionan en WhatsApp y Telegram. La iniciativa fue lanzada en 2020 por la colectiva boliviana Peripatétic para frenar las agresiones contra mujeres durante la pandemia. Fue retomada en México ante los recientes casos de desaparecidas. Los stickers son creaciones de la diseñadora Lu Urzagaste. En ellos, también hace un llamado a frenar el machismo, así como la sororidad y empatía con las víctimas. Este proyecto se une a otras iniciativas que buscan combatir la violencia, como las señas que se hacen con las manos en caso de peligro o el llamado Angela Shot lanzado en Europa, una bebida que las mujeres pedían en la barra de un bar para alertar una situación de peligro. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Y por supuesto el más grande debate y urgente que se está teniendo a nivel global es el que se da a nivel de la definición política de los países entre demócratas y autócratas. Yo te saludo, Moisés Naim, siempre un honor y un placer platicar contigo. Ese es justamente el debate que ocupa tu más reciente libro, lo tengo aquí conmigo, La revancha de los poderosos. Gracias, Yuri, siempre un placer conversar contigo. Nos hablas de las 3 P's que tienen, digamos, pues debatiendo o ni siquiera debatiendo, pero sí tienen en la línea al mundo entero hoy en día. Populismo, posverdad y polarización. Esas son las 3 P's que le dan, digamos, el cuerpo a esta nueva entrega. Así es, y todas esas 3 P's han existido, lo que pasa es que en la última década han adquirido una potencia que no tenían antes. El populismo, que es la división, viene de decir siempre, divide y vencerás. Los jefes que dividen a sus contrincantes ganan. Entonces la idea es dividir. Pero además de dividir, ahora hay la polarización, que no es solo dividir, sino hay que registrar los intereses, las identidades, las preferencias de muchas personas que tienen esas identidades por encima de la identidad del país o la identidad de algo más amplio, sino son muy específicas. Y esas identidades generan polarización de todo tipo, hacen muy difícil integrar el país, a tomar decisiones, a que diferentes fuerzas rivales puedan trabajar y encontrar espacios de colaboración. Y eso es producto también del auge que han tenido las redes sociales
la posverdad. Siempre existió la propaganda política, ¿no?, que la usaban los gobiernos, pero esto va más allá de la propaganda política. Esto se trata de ir afectando, influyendo, moldeando las opiniones y las conductas de la gente y de los usuarios de estas redes sociales. Así que se entrelazan entre sí las redes sociales y la tecnología, y la posverdad nutren la polarización, que a su vez nutre el populismo y crea las condiciones antidemocráticas que estamos viendo en estos tiempos. Y justamente nos da sobrados ejemplos de personajes que están encarnando, digamos, este modelo de las 3P, que pertenecen tanto a, ¿no?, ideológicamente, tanto a la llamada izquierda política como a la llamada derecha o ultraderecha política. Nos da sobrados ejemplos en el mundo. Así es, Yuri. Lo que ha sido muy interesante de conversar sobre el libro en diferentes países es que todos los países sienten que esto le pasó a ellos o que les está pasando a ellos, pero que no se habían dado cuenta que era una tendencia mundial. Muchas de las cosas que ocurren en México también ocurren en Hungría, ocurren en Brasil, a pesar que son países tan diferentes. Pero las 3P están allí para todos esos presidentes, a pesar de que sean tan diferentes entre sí. Hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañanera reconocía que lo ocurrido ayer durante la discusión de su reforma eléctrica, pues que sí, que así era la democracia y que él no era un autoritario, por ejemplo. Bueno, nos ha dado ejemplos contrarios, ¿verdad? O sea, hemos tenido de él las agresiones, por ejemplo, a los medios de comunicación social, a los periodistas. Son claramente parte de la conducta que tipifica a un presidente 3P. ¿Y qué es lo que recomendaría Moisés Naim, no nada más a México, sino a todos los países para defender sus democracias? Porque al final se trata de eso, ¿no? Absolutamente. Y entonces lo primero es que nunca un problema ha sido resuelto si antes no ha sido identificado. Y creo que nosotros todos hemos sido muy lentos en identificar este problema en el cual presidentes que llegan al poder a través de las elecciones, apenas llegan al poder, empiezan a socavar la democracia desde adentro, a limitar, debilitar, neutralizar todas las instituciones, las leyes, las formas de hablar, las formas de operar, que limitan la concentración del poder en una sola persona, en un solo partido, en un solo grupo, y que excluye a todos los demás. Eso está ocurriendo, ha ocurrido de manera muy importante en la última década y hay que pararlo. Y hay maneras de pararlo. La principal y la más importante es que todos entendamos que la democracia, a pesar de sus defectos, de su lentitud, de toda la lista de cosas, insuficiencias que conocemos que tiene, pero sigue siendo el mejor sistema que tenemos. Y entonces es necesario que todos entendamos que no basta con ir a votar una vez cada 6 años, sino que la democracia requiere atención, cuidado y hasta cariño. Ahí está La revancha de los poderosos, este libro que ya está fuera, ya está a la venta, ya está disponible en sus ambos formatos, papel y electrónico. Es necesario, es urgente leerlo en todo el planeta. Gracias, Moisés Naim, como siempre, un placer. Gracias, y muy ilustrativo platicar contigo. Gracias, un beso. Muy amable, Yuri, muchas gracias. Disminuyen delitos de alto impacto aquí en la Ciudad de México. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México reporta que durante el primer trimestre del año una disminución de 45% en comparación con el mismo periodo de 2019. Sin embargo, el último ilícito que no ha disminuido es el de violación, que aumentó 19% en los primeros meses de este año. Y en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila señaló que el estado es uno de los más seguros del país gracias a que sus policías cuentan con mejores condiciones y salarios. Indicó que los elementos están siendo dotados de la mejor tecnología a través del programa Yucatán Seguro. Agregó que lo importante no es hacer leyes, sino vigilar que se cumplan. Y en Tlaxcala, habitantes de San Pedro Tlacuapan lincharon a un presunto ladrón. De acuerdo con algunos testimonios, el sujeto fue sorprendido con 2 cómplices más robando en su domicilio. Habitantes se reunieron, lo golpearon, echaron gasolina y prendieron fuego. Sus 2 compañeros lograron escapar. El cuerpo del presunto ladrón fue abandonado en la calle. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Yuri, buenas tardes, qué gusto saludarte en esta tarde justamente y a todos los que nos ven. En el contexto de la búsqueda de su reelección a un tercer mandato, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a instaurar revisiones
a las importaciones provenientes de México, sobre todo a cada uno de los vehículos, lo que generó cuellos de botella en la frontera. El gobernador lo hizo como chantaje para supuestamente frenar la migración y por ello la semana pasada, todavía el fin de semana, firmó varios acuerdos con los gobernadores fronterizos de nuestro país, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también Tamaulipas. Hoy le preguntaron al presidente y esto fue lo que dijo al respecto. Les diría que son como chicanadas de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil. Y el gobernador de Texas dijo en una entrevista también el fin de semana que podría volver a imponer las revisiones. Por otro lado, de acuerdo con el Banco Mundial, la economía de Ucrania se va a contraer casi la mitad de su tamaño como consecuencia de la invasión rusa, mientras que la economía del país que encabeza Vladimir Putin se va a encoger 10% este año, su peor crisis económica en la historia reciente, bueno, desde que se convirtió en la Federación Rusa, debido a las sanciones que le ha puesto Occidente como consecuencia, obviamente, de la invasión de Ucrania. Y es lo que hay, mi querida Yuri. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Este lunes arrancó la incorporación de personas mayores de 65 años a la pensión del bienestar. Ariadna Montiel señaló que todos los recursos recaudados por el gobierno federal son distribuidos de manera justa a todo el pueblo de México. Recordó que ya son más de 10.300.000 beneficiarios de este programa, a quienes reconoció por su trabajo y por su esfuerzo. Nos sentimos muy orgullosos de que ustedes reciban esos recursos y decirles nuevamente muchas gracias por el país que nos han construido a los que venimos atrás. Reconocemos su esfuerzo y trabajamos todos los días para que ustedes tengan su pensión. Vamos a la pausa, pero al regresar, víctimas de violencia de género indefensas también ante la ley. Ahorita le cuento. En el Estado de México, Roxana Ruiz, acusada del asesinato de su agresor, logró obtener un amparo para poder llevar su proceso en libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A Roxana por luchar! Horas de angustia vivió Roxana Ruiz Santiago al esperar que se le otorgara un amparo y así evitar que regresara al penal Bordo de Xochaque en Netzahualcóyotl, luego de que un tribunal de alzada había revocado que se llevara a cabo su proceso en libertad por el asesinato de su agresor, quien trató de ultrajarla en mayo del año pasado. Nerviosismo, pues esa incertidumbre de saber qué va a pasar, pues aún sigo nerviosa, vamos a llegar a la hora de la audiencia. Pues sí, ha sido estos días un sube y baja de emociones. Esto no ha terminado, es un proceso largo, vamos a asistir a otro juicio, se ha abierto otro juicio, pues esto va para largo, ¿no? Entonces no ha terminado. Roxana estuvo ingresada 9 meses hasta que un juez consideró que no se le juzgó con perspectiva de género y permitió que siguiera su proceso en libertad. Pero el pasado 10 de abril le revocaron la medida, por lo que tuvo que esperar 6 días para saber si procedía su amparo. Les queremos informar que el juzgado ha sido sensible a nuestro reclamo y en un primer momento nos conceden la suspensión provisional del acto reclamado, que era impedir que Roxana ingresara a prisión. Realmente el fundamento es que Roxana ha cumplido con todas las medidas, a donde tiene que ir a firmar va, a psicólogo va, no sale de la ciudad. Entonces todo eso el juzgado afortunadamente ha sido sensible a este reclamo y nos conceden en un primer momento la suspensión provisional. Ahora un poco más segura, asistirá a su audiencia programada este lunes en los juzgados de Netzahualcóyotl, esperando se le haga justicia, pues asegura es juzgada por la muerte de su agresor, pero no hay ningún juicio de lo que ella padeció. No hay como un juicio donde se diga que esta persona también cometió un delito y no se lleva como un juicio a cabo por eso, donde se repongan los daños psicológicos y demás, ¿no? Entonces, pues también sería pelear por eso, ¿no? Roxana, eres valiente, no una delincuente. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y en otros temas, en Veracruz, turistas dejaron el malecón de Coatzacoalcos completamente lleno de basura. Miren nada más, tras un fin de semana lleno, los contenedores instalados fueron insuficientes, aunque otros ni siquiera fueron utilizados. De acuerdo con el Departamento de Limpia Pública, tan solo el sábado se recogieron 7 toneladas de basura, por lo que se exhortó a que la población, por favor, tenga mucho más conciencia.
Y en Oaxaca, ¡ay, qué calor, Reportan temperaturas de hasta 45 grados. Advierten un incremento en los valores ambientales durante esta semana. Turistas y habitantes toman medidas para protegerse del sol, mientras vendedores de aguas frescas y nieves, pues claro, están haciendo su agosto. A mí sí me hace muchísimo el sol, así que yo uso bloqueador todo el tiempo. Definitivamente vemos un cambio radical del clima, el calor está cada vez más insoportable. Tengo que usar manga larga, tengo que usar gorra, gafas. Ha estado muy caluroso, ha estado haciendo mucha calor y pues sí, pues gracias igual al turismo que ha venido, pues hemos tenido buenas ventas en esta temporada de vacaciones. En Oaxaca, en la Ciudad de México, en toda la República, qué calorón, Adri Treviño, los cielos y los termómetros mexicanos. Así es, Yuri, muy buenas tardes. Una onda de calor va a continuar afectando gran parte del país durante esta semana, así que hay que tomarlo en cuenta. Tan solo el día de hoy son 14 los estados que estarán reportando temperaturas por arriba de los 40 grados, parte del noroeste, occidente, sur y sureste del país, así que hay que tomarlo en cuenta. Además, fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, tormentas también importantes, con probabilidad de granizadas hacia parte del noreste y se extienden las lluvias hacia parte del centro y del oriente, así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos el día de hoy? Hermosillo, 43 grados el día de hoy. Ciudad Juárez con 34, Monterrey con tormentas máxima de 30, lluvias también presentes en Zacatecas y en San Luis Potosí. Hacia la porción media, Ciudad de México también con probabilidad de precipitaciones, Querétaro, Toluca también con lluvias y Aguascalientes. Guadalajara despejado con máxima en 36 grados y para Colima esperamos 32. Sobre el oriente, sur y sureste, lluvias también en Jalapa, Veracruz con 30 grados, Villahermosa 38, Campeche con 33 y para Mérida esperamos una máxima de 36 grados. Y esta semana estará dedicada a curiosidades meteorológicas. Hoy hablaremos de un fenómeno conocido como los penitentes. Se trata de una curiosa formación de nieve o hielo que solo se encuentran en zonas de gran altitud como los Andes y que recuerdan los sombreros usados en las procesiones de Semana Santa en España. Pueden medir hasta 5 metros y su forma se debe a una combinación de violentas condiciones climáticas que incluyen vientos extremos, cambios de temperatura y una fuerte radiación solar. Yuri, con esta información regresamos contigo. Muchas gracias, Adri. A partir de hoy, 11 estados realizarán vacunación masiva contra COVID, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Chiapas y Estado de México. La jornada está enfocada en mayores de 18 años que no han sido inmunizados y a quienes les faltan refuerzos. En el caso de la Ciudad de México, los adultos mayores que se vacunaron antes del 18 de diciembre van a recibir su cuarta dosis. El director del IMSS, Zoe Robledo, exhortó a las personas a participar en esta jornada. Y así arrancó aquí en la Ciudad de México. En la capital, 188 centros de salud aplicarán las vacunas, no solo para habitantes de la Ciudad de México, sino para residentes de otros estados e incluso para extranjeros. Esto fue lo que dijo el director general de Servicios de Salud Pública, Jorge Ochoa. Damos inicio a la fase última de vacunación aquí en la Ciudad de México. Tenemos contemplado la aplicación de 500,000 de vacunas de AstraZeneca. Estas están dirigidas a completar los esquemas de vacunación, ya sea con la segunda dosis o con los refuerzos, que es la parte más importante. En Aguascalientes, tras 2 años de pandemia, regresa la Feria Nacional de San Marcos. Arrancó de manera oficial la Feria Nacional de San Marcos 2022. Previo al conteo regresivo, varios DJs nacionales y locales con sus mezclas pusieron a bailar a las más de 20,000 personas que abarrotaron la explanada para ver al DJ de talla internacional Steve Aoki, quien al término del conteo salió al escenario para demostrar por qué es uno de los mejores. Como es su costumbre en sus shows, Steve aventó algunos pastelazos a los asistentes. De esta manera, regresó la Feria Nacional de San Marcos después de 2 años de no realizarse debido a la pandemia de COVID-19.
La feria se realiza del 16 de abril al 8 de mayo y espera superar los más de 8 millones de visitantes. Para Imagen, con información de Carla Méndez. Él es Said Al-Mesfer y con su estilo rompió absolutamente el tabú en la conservadora Arabia Saudita. Esto gracias a sus extensiones de pelo color rosa y atuendos considerados como femeninos. Su incursión abrió la puerta a otros modelos a vestirse libremente y sin roles de género. ¡Qué belleza! Yo lo espero mañana a las 2 en el 3 aquí en Imagen Televisión, hoy a las 9 de la noche en Imagen Radio. Nos vemos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.